Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos, devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite, acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad. Gracias, Fernando. Primero, se ajustó el precio del pan. El pan es cada día más chico, el pan de batalla que se llama, que es un nombre que se le debe a la guerra del Chaco, para que la gente sepa que no tiene ninguna cualidad. Era el pan de los soldados, no tiene ninguna cosa especial, pero tiene un sentido homenaje que la gente ni lo conocía. Pero el pan de batalla pesa 35 gramos y subió de precio, porque el gobierno se empecina en mantener el precio, pese a eso no ha podido. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, más que pan ya va a parecer hostia, ¿no? Porque su peso es muy pequeño y obviamente que menos va a cumplir las condiciones de alimentación. Creo que ni un gobierno va a lograr que desarrolle su población y su economía si es que sigue controlando o interviniendo en el mercado, coartando lo que se denomina libertad de mercado. Aquí sí la idea es mantener los precios de los carburantes, el tipo de cambio fijo, tratar de que, por ejemplo, con el caso de los arroceros, ir y quitarle su producción con tal de seguir proveyendo al mercado nacional cuando la realidad está en lo que es el contrabando a la inversa y otros problemas en las cadenas de comercialización. Estamos yéndonos por las ramas o por otro lugar. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Y en ese sentido, aunque se mantenga en un precio determinado o fijado o controlado por el mismo gobierno, creo que la gente se da cuenta de que eso tampoco es sostenible a largo plazo, de que a pesar de que el mismo pueda costar igual, no tiene la misma calidad ni cantidad. A mí me sorprende ese peso, ¿no? Es muy poco para alimentar a una persona. Y creo que al final de cuentas, tarde o temprano, vamos a tener que salir de la burbuja y ir a la realidad, donde los precios van a ser más altos, más caros, y bueno, en algún momento tendremos que acostumbrarnos a vivir inclusive sin subvenciones. Hablando de esto de vivir en la realidad del mercado y de la economía, ayer estaba leyendo, hoy, martes 10, estaba leyendo exportar y sustituir productos importados, salir de la crisis. Una conversación entre empresarios jóvenes de Santa Cruz, un foro de la CADEX y el Deber, y hablan de sustituir importaciones. ¿La palabra correcta es sustituir importaciones si sos capitalista o es competir con las importaciones? Hay un error ahí, ¿no? En lo que indica el gobierno, No, estos aquí son privados, por si acaso. ¿no? No, claro, sino quiero partir de ahí, ¿no? Ya, Porque el gobierno habla siempre de sustituir importaciones e industrializar el país, ¿no? sí. Y ambas cosas deberían ir de la mano. Pero ¿cómo puede hacer eso si está limitando las exportaciones, por ejemplo, de aceites, ¿no? Ya. Puede hacer eso si está controlando los precios o yendo contra la economía privada. Yo creo que un país que si quiere desarrollarse, obviamente, tiene que sustituir las importaciones, pero no se trata de poner una competencia desleal a través de empresas estatales, ¿no es así? Porque eso no es sustituir, es competir, y competir deslealmente porque tienes un monstruo que es el Estado y te pone empresas que compiten con el sector privado, y creo que estamos yendo en cuanto a lo que son los emprendimientos, a las innovaciones, y por eso muchos han preferido invertir y llevar sus empresas a otros lugares. Ahora, yo siempre digo, cuando vos tenés un buen producto, si podés competir con el Estado, competís con el Estado. El Estado siempre te hace trampa. Pero podés competir también con lo que llega de afuera. Aquí a este país van llegando aproximadamente 40 marcas de cerveza y nadie le gana a la paceña. Y cambiaron de nombre, cambiaron de razón social,
ya es una transnacional la que es dueña de la cerveza, pero no pudieron imponer otra marca en contra de la cervecería por dar un nombre. En otros casos vinieron y compraron empresas extranjeras, vinieron y compraron las famosas galletas Mabels de Santa Cruz y siguen con el mismo nombre, las usan para competir incluso con otras empresas extranjeras y las exportan desde Bolivia. Es decir, el tema es competir, no es sustituir. No me cambies este por este. Dame opciones de elegir y que el mercado defina qué es lo que quiere la gente o no es eso lo correcto. Sí, es lo correcto. En otros países el Estado no compite con el sector privado. Obviamente, implementa algunas empresas que difícilmente una empresa privada por cuenta propia o una asociación no lo va a hacer. Por ejemplo, el tema del gas natural, no esperemos de que un privado venga, explote y exporte el gas natural. Hay cosas que lo tienen que hacer el Estado, y el Estado debe encargarse únicamente de dar las condiciones normativas, económicas y jurídicas para que el empresario privado trabaje. Es el único que genera empleo estable, ¿no? ¿Y por qué voy a ir en contra del mismo? Además, paga impuestos con los cuales también financio el gasto público. Y además, ¿para qué competir con el sector privado si debería ser el aliado? Los ejemplos que has puesto es de que sí es posible que Bolivia sea competitiva a nivel internacional, que sí es posible que las empresas nacionales que ya son marcas registradas son aceptadas a nivel local e internacional. Y el hecho es de que si quieren crecer, no tienen que tener una competencia del Estado, porque el Estado no paga impuestos, te pone ahí N empresas estatales, existe ya también, y eso es algo que estamos viendo actualmente con el monopolio en BOA, retrasados los vuelos, problemas hasta mecánicos. Entonces uno no tiene la opción, y si el ciudadano, el consumidor no tiene la opción de elegir, de escoger, de tener diferentes alternativas, simplemente estamos yendo a una mediocridad productiva. El gobierno hizo el ingenio San Buenaventura, que le costó un montón de plata y hace 7 años está en prueba. Y resulta, sí. Pero saca tu cuenta lo siguiente: Aguaí es un ingenio de menor capacidad que el del Estado y cuesta más barato, y sin embargo está batiendo récord permanentemente de producción. Y comenzaron el mismo año. Pocas empresas estatales actualmente son rentables, ¿no? La YPF, justo hubo un ranking, ¿no? Que salió en 2023, donde YPF es la empresa de Bolivia la más rentable. Bueno, obviamente porque tiene un monopolio y además es el único que compra y te vende carburantes, entonces ahí no tiene dónde perder. Pero creo que la gran mayoría de las empresas estatales no son rentables, tienen déficits corrientes. De hecho, si tú revisas inclusive los presupuestos de las mismas universidades, están con déficit porque están gastando más de lo que están recibiendo. Y el otro contexto es de que esas empresas están pensadas más por temas ideológicos o políticos, y no porque si van a mejorar la situación socioeconómica de la población o va a haber un crecimiento económico, ¿no? Si te pones a pensar que cuánto están ganando esas personas que trabajan ahí y cuántos realmente operan, es un gasto innecesario, y pues el privado busca eficiencia y el público busca rentabilidad política. Pues yo te digo que tengo mis dudas acerca de Yacimiento, porque Yacimiento se recibe la plata de la subvención para traer combustible, te la da el presupuesto, el Tesoro General del Estado, y claro, no gasta su plata. Así cualquiera puede ir a traer, comprar caro y vender barato en el país y decir estamos ganando plata, y en realidad está ganando plata. Bueno, los números dicen eso, ¿no? Salió en la revista Economy y también en otras revistas, pero al final son solo estadísticas, ¿no? Si tú tienes un monopolio y tienes recursos públicos y además no tienes competencia, es difícil que antes esa pérdida, ¿no? Pero yo creo que más que todo estamos viviendo una situación donde el gobierno paulatinamente está queriendo controlar el mercado, no solamente con el tipo de cambio o el precio de los carburantes, está yendo ya algunos productos de la canasta básica familiar, y no es para nada agradable leer que de un día a otro los culpables eran Evo, luego la especulación, los comerciantes, y luego ahora son los exportadores. Es decir, yo lo comparo como que tenemos esas mangueras con las cuales se lavan los autos, que tienen un grifo en la parte de adelante, en la punta, y la solución es cerrar ese grifo.
Pero ¿de qué te sirve si durante toda la manguera está con varias pinchaduras? Igual sigue saliendo agua. ¿O acaso por limitar las exportaciones ya existe aceite o ya ha bajado el precio? Más bien han decomisado, creo que el día de ayer, algo de 50.000 litros de aceite de marca argentina que estaba yéndose al Perú. Ahora, ni siquiera, eso te quiero aclarar también, ni siquiera los comerciantes bolivianos están queriendo vender aquí, están llevando los productos nacionales e importados a Perú y Argentina, porque le están pagando dólares, te comento. Hice un pequeño Sí. estudio con comerciantes de Bermejo y dice que es increíble cómo ya llegaban años antes las chalanas de productos argentinos hacia Bolivia. Ahora es al revés, chalanas que se van de Bolivia a la Argentina, pero ni siquiera llevan solo productos bolivianos, sino de otra índole. Entonces yo creo que la fuga está ahí se debería controlar. Y yo lamento a los pobres exportadores que además están firmando acuerdos hace meses atrás, dándose un abrazo con el gobierno y ahora te salen con esos temas. Has sido vos muy crítico en este tiempo con el proyecto del presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque no es nada austero. Mira, yo hice unos cálculos en base a cuál ha sido la evolución del incremento de los presupuestos de los últimos 10 años. Yo calculaba que iba a ser un crecimiento entre un 5 y 7%. Y como ni siquiera ha sido algo público, esta información del presupuesto se ha filtrado hace 2 semanas, ¿no? Porque no estaba siendo publicado por ninguna fuente oficial. Se ha filtrado y ahí uno se entera de que ha crecido en un 12%. Y respecto al 2010, ha crecido en 280%. Es decir, en 14 años prácticamente ha casi triplicado el presupuesto del 2010. Entonces, te puedes mirar, y yo digo esto, Carlos, está bien, si uno gastaría más y la economía estaría creciendo más, está bien, ¿no ves? Tú inviertes en tu auto, le compras focos, le pones todo bonito y te rinde más, ¿no? Porque, no sé, suben más pasajeros o rinde más el kilometraje. Pero aquí más bien gastas más y creces menos. Yo por eso decía, qué raro, ¿no? Que ahora, si comparamos los datos de crecimiento económico en comparación con los últimos 5 años, es el más bajo en la meta del presupuesto, apenas 3,51%. Ni el gobierno se tiene fe a sí mismo, ¿no? Porque antes ponía incrementos de la economía por encima del 5%. Y de hecho este año yo creo que con los datos del INE tal vez superemos el 2%, pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han dicho que vamos a crecer máximo 1,7% esa gestión. ¿Es Si real, eso es real crecer 1.7 en la no, economía boliviana y tiene algún valor? Pues está bien que Alemania crezca 1.7% o Estados Unidos, pero para nosotros tiene algún valor, representa algo en la vida de la gente crecer 1.7%. mira, si el 2021 hemos crecido 6% después del año de pandemia y eso no se ha sentido, imagínate si crecemos menos de 2%, no significa nada para hacer en común. Además te digo que las estadísticas no son muy creíbles. ¿Por qué? Nuestra economía es altamente informal, ¿no? Es decir, todo lo que compramos, vendemos, producimos, no se registra, ¿no? Porque el 80% de nuestra economía es informal, es cierto. Entonces el PIB, como su crecimiento, no está reflejando la realidad de la economía boliviana, porque si no, pues todos estaremos bien, sentados, tranquilos y no estaríamos preocupados por el mañana, ¿no? O por nuestros ingresos, porque no alcanza el dinero. Entonces, yo creo que más quedan las estadísticas y reitero que la mejor manera de medir la economía de un país es cuando tú vas a las calles, a los mercados, a las ferias y te das cuenta ahí cómo está la situación y vemos que hay más informalidad y menos recursos para que la gente gaste. ¿Cuál es la sensación que tenés de lo ocurrido con las líneas aéreas y todas estas cosas que nos están... nos pueden cerrar la posibilidad de viajar por otro lado? Y BOA, ¿por qué motivo, a ver si vos lo entendés, por qué BOA les está diciendo a las empresas extranjeras, si quieren venir, vengan, pues, pero vayan a los pueblos chicos, a las ciudades chicas? Entre las ciudades chicas, el ministro Montaño citó ciudad chica y dijo Tarija. No sé si lo viste, no creo que Tarija sea una ciudad chica. Es una de las ciudades, como sea, más pujante que tiene el país. Y por iniciativa privada, porque con la plata de los hidrocarburos, con la regalía de los hidrocarburos, se tiraron 5.000 millones de dólares para nada, ¿no?
Sí, es una triste historia de Tarija, ¿no? Porque ha dado mucho y ha recibido poco. Pero no sé, yo creo que esto es un contexto muy adverso, ¿no? Porque además les han bajado las comisiones, ¿no? Están reclamando las agencias de viajes, ¿no? Ujú. Entonces, además de que Boa tiene el monopolio, quiere ganar más y que los otros ganen menos, ¿no? Y está poniendo ciertas condiciones, porque tiene una condición de monopolio, ¿no? Pero lo Ujú. malo es que ni siquiera presta un Tiene. servicio de calidad. Todo el mundo se ha quejado que además de que ha tenido inconvenientes también con los aviones, retrasos, ¿no? Entonces, y además te digo de que aquí a Tarija no llegan muchos vuelos como otros departamentos. Claro que Y no. eso es preocupante. Y eso afecta a la economía, al turismo, y es una cadena y serie de cosas. Entonces, Tarija, bueno, no es tan grande, obviamente, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Es un departamento, una ciudad pequeña, pero creo que lo que digo el ministro Montaño tiene que evaluar un poco más porque todos tenemos el mismo derecho, pero no tenemos la libertad de escoger, ¿no? Si yo quiero un mejor servicio, una mejor opción, tengo que esperar a que BOA tenga el espacio suficiente para que yo pueda viajar y volver. Pero también las demás aerolíneas internacionales están también con dudas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Bolivia, ¿no? Para seguir trabajando, ¿no? En algún momento el gobierno BOA estaba pidiendo que los pasajes se paguen en dólares, ¿no? Como una manera de captar recursos y no en bolivianos, como eran vías al ¿Qué exterior. podemos hacer Pero con es una eso? situación complicada, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este asunto de la captación de dólares? No hay, viejo, no hay plata para... El gobierno no tiene un dólar. Ha asaltado la plata de los pasajes de las aerolíneas extranjeras, 40 millones de dólares. ¿Te parece que tiene sentido hacer una cosa de esta perdiendo la posibilidad de la credibilidad en otro lado? Mira, yo lo que pienso que el gobierno no está muy preocupado en lo económico, sino en lo político, pero quiere seguir manteniendo su modelo económico y por eso ha buscado un presupuesto en nada austero ni sensato, porque está viviendo una crisis financiera. Además, el Estado está viviendo un problema de solvencia, es decir, no Ahí está va. generando recursos. Tiene problema, es un problema gemelo, ¿no? Insolvencia e liquidez, principalmente en dólares americanos. Y te recuerdo que también la gestora con recursos de la gran mayoría de los bolivianos ha sido una especie de caja chica, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién ha comprado, si no me falla la memoria, 500 millones de dólares en bonos? Ujú. Si la gestora, ¿no ve? Y ese dinero, no creas que está guardado ahí en las bóvedas del BCB, ¿no? Seguramente ha sido utilizado para financiar al TGN, ¿no? Y el gasto público. Entonces, ha buscado diferentes opciones para captar recursos, divisas, pero en algún momento no te vas a poder endeudar más, no vas Eso a te iba a poder preguntar. reducir la deuda interna. Es muy complicado porque es un tema estructural, no es un tema coyuntural, no es algo que está pasando por unos meses o un par de años. Es algo que viene desde el 2014. Entonces, no por nada las reservas han caído en un 90%. Estamos viendo con riesgo que se quiera liquidar las reservas de oro porque el gobierno necesita recursos. Y poco a poco, si no hay un cambio estructural, estamos pues ahí caminando en la cornisa de una posible estanflación, es decir, menos crecimiento económico y mayor inflación. Sí, pero queremos subvencionar el crecimiento del presupuesto general del Estado con préstamos. ¿Cómo es posible esto? Mira, como te decía hace rato, Carlos, de presupuesto, un 41% para ser exacto, es nueva deuda pública, ¿no? Más de 17.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme de dinero. Perdón, Y aquí te corto. ¿Vos le prestarías plata si fuera organismo internacional al Estado boliviano? el Fondo Monetario Internacional lo haría sin dudas, ¿no? Eso sí, yo creo que el fondo sí lo haría, pero ya préstamos bilaterales o privados, no te olvides de que en todas las entidades de calificación de riesgo crediticio y de inversión, estamos en la lona. Así para que la gente entienda, ¿no? Somos poco confiables, poco Claro. creíbles que vamos a poder pagar a mediano y largo plazo. No lo digo yo. Vea Standard Poor's, vea Moody's y otras entidades. Y de hecho, JP Morgan
de manera diaria saca el riesgo país Sí, en el sí, continente señor. americano. Y seguimos en segundo lugar, no hace meses, como algunos meses, perdón, medios han querido. Estamos desde noviembre del año pasado en segundo lugar después de Venezuela. Es decir, que si alguien quisiera venir a invertir en nuestro país, va a pedir mínimamente una prima de riesgo de un 20%. Es decir, que para que nosotros captemos recursos del exterior, sean privados o públicos, tenemos que pagar al menos un 20%. Imagínate, una deuda nueva con mayor costo. Y por eso no te olvides que en el presupuesto también quieren captar 3.000 millones de dólares en bonos soberanos, poniendo de garantía las reservas internacionales. El oro principalmente, pero lo raro es de que dice sin desplazamiento, pero no tenemos ni una tonelada de oro en el Banco Central de Bolivia. ¿Cuál desplazamiento? Si el 95% está en las entidades financieras internacionales, entonces creo que nuestro oro ya está desplazado hace tiempo y esto simplemente sería una continuidad de una política que busca gastar más a pesar de que nos endeudemos y tenga un costo social muy elevado. Te hago la última porque vos tenías por acuerdo conmigo que irte más temprano. Te voy a robar la última. Decime, ¿el Fondo Monetario Internacional y Bolivia ya tienen buenas relaciones como para que el fondo le diga a Bolivia, voy a prestar plata, pero te voy a supervisar el gasto? Bueno, en realidad el Fondo Monetario Internacional es como un banco multinacional, ¿no? Ujú, sí. Hay que recordar que Argentina igual ha tenido algunos convenios y le ha desembolsado una cantidad importantísima de dinero, con lo cual no hubiese posible para Milei haber estabilizado un poco la economía argentina, aunque tiene un 50% de pobreza, ¿no? Pero Por si acaso. pero eso lo hace con otro gobierno que ya no sea el de Cristina Fernández, que es más o menos o el de Alberto Fernández, que es más o menos el equivalente a Luis Arce o Evo Morales. Sí, pero bueno, a ver, yo pienso, si somos sinceros, que ese gobierno está pensando en las elecciones del año 2025, ¿no? Y dentro de sus políticas, y yo sé que no lo va a tocar, es el tipo de cambio, la subvención a los carburantes, vas a ir apostando a un modelo que antes era factible, porque crecíamos gracias al gasto público, y no está en sus planes prestarse dinero del Fondo Monetario Internacional, porque ellos han sido duramente críticos y además ellos piensan Está que es como clarito. arrodillarse y someterse, ¿no? Pero todos los países que han estado en crisis, inclusive los del primer mundo, se han prestado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras entidades. Y obviamente que si alguien te presta, es igual cuando tú vas a un banco, el banco te pide requisitos y te hace un seguimiento, porque si dices me voy a prestar para poner una carpintería y te lo gastas en un cumpleaños, no es lo mismo, ¿no ve? Porque al final Claro. te lo gastas y luego ¿cómo vas a pagar? Sí o sí, de cierta manera hay condicionamientos en temas de política económica, ¿no? En ese caso, política monetaria. Se supone que nos vamos a prestar para estabilizar macroeconómicamente hablando, con la finalidad de que se mantenga un relativo crecimiento económico y no lleguemos a una devaluación o inflación mayor. Pero no esperes que te preste, no sé, 7.000 millones de dólares y tú te lo vayas a gastar en hacer aeropuertos, canchas o en seguir importando carburantes, porque eso no es Sí, gasto, ¿no señor. ve? No es O es un gasto. gasto insulso, Sí, no es señor. una inversión. ¿Y en qué le beneficia a la gente, como tú has dicho anteriormente, que se siga importando carburantes? Así que yo creo que en ese contexto, Carlos, no hay que esperar mucho del gobierno. Además te digo, y te hablaba de ese tema ayer, ¿no? No hay que limitar la información, ¿no? Yo estaba haciendo un Sí. análisis de la inflación y hace unos 5 días atrás ha desaparecido toda la serie cronológica del INE. No sé si ha hecho algún artificio para que no se encuentre o lo ha hecho a propósito. El INE tendrá que salir a aclarar por qué no hay la información que había desde el año 1937. ¿Te imaginas? Después de la guerra del Chaco ya tenemos datos inflacionarios. Eso ahora en su página no hay y simplemente hay información desde el 2008. Entonces eso espero que se reponga pronto porque ya nos están limitando las exportaciones. Por favor, no nos limiten el derecho a la información. Entonces creo que es importante porque un pueblo, si no está bien informado, es un pueblo ignorante y además un pueblo que no va a saber cómo reclamar ante cualquier decisión que tome el Estado o el Ok, gobierno. te agradezco mucho. Conversamos cualquier rato. Chao, Fernando. No, la verdad, yo soy yo, Carlos, y cuando guste estamos nuevamente a tu Seguro lado. que sí. Salud. Chao, Chao. chao. Bueno, importantísimo conversar con Fernando. Yo quiero darle algunos datos
de alguna otra información que le pedí a un amigo que me ayude con esto. El aceite de soya frente al diésel. Hoy, una tonelada de soya da más o menos 200 litros de aceite y 800 kilos de soya, de producto de soya. Si el precio de la soya en Chicago es de $600 la tonelada, los 200 litros de aceite tendrían un costo de $120. El precio internacional de un barril de diésel hoy está en $77 por 160 litros, o sea, 0,48 por litro. El costo del biodiesel por litro, tomando la soya a 600, sería de 60 por litro, $0,60 por litro, o sea, un 25% más que el diésel. ¡Ey, genio! No debiste dejarle eso a los que saben. Mira lo que has hecho. La diferencia es que el yacimiento pagará el precio de Chicago en bolivianos. Si se lo ve desde el punto de vista de no comprar en Estados Unidos el diésel, es negocio para el país. Eso sí, la torta debería tener libre mercado de exportación para compensar el ingreso de dólares de exportación. En el pizarrón es una ecuación que aguanta. Lo que no aguanta es la producción de soya en el país. Por ejemplo, para obtener 1 millón de litros diarios de biodiesel se requiere 1 millón de litros de aceite. A razón, haciendo excelente una cosecha de 2.5 toneladas por hectárea, se requieren 2.000 hectáreas de soya en un año, 730.000. No tenemos el dato exacto del consumo de diésel por día en Bolivia. Asumo que el ejercicio 5 millones, se requerirán 3.5 millones de hectáreas de siembra de soya. Claro que puse las 2.5 toneladas de soya por hectárea, mínimo y permanente. ¿Vale la pena sembrar 3.5 millones de hectáreas para sembrar soya simplemente para consumirla como combustible? Véanlo ustedes. Son unos genios estos tipos. Dale. El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos nada, puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que